como siempre no vale, Nacho, Jorge, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches aquí, y encantado de estar contigo siempre y con Nacho, pues un placer que lo veo. Hablamos mucho por Twitter, pero nos vemos poco por la pantalla y a ver si algún día nos vemos en persona, que eso es mejor. Cuando pueda, prometo ir y llenarme de paellas y de Y toda la comida española. tortilla Y y, tortillas. y ribera. Y no te voy a decir más. Si vienes, si puedo, vamos a una corrida de toros, que no me la líen ahora con los toros, ¿no? Vamos. Vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania. No hay muchos avances ni muchas noticias en la actualidad, salvo que han decretado en busca y captura a Zelensky, que bueno, que lo hayan hecho es indiferente porque ya lo han intentado matar con anterioridad. Y bueno, y también se habla de avances de Rusia en el este, pero Jorge, sí que se empezó por ti, tampoco es que sean muy llamativos, ¿no? Esos avances, ¿cómo se dice? Bueno, fíjate, yo creo, Alberto, que lo de la busca y captura de Zelensky es curioso. Si Zelensky está en busca y captura desde que Rusia atacó Ucrania, o sea, Por eso. tampoco ha cambiado mucho eso, ¿no? Y en cuanto a la guerra, bueno, yo creo que estamos en un periodo donde la propaganda vuelve a ser más operativa que que los movimientos militares. Realmente Rusia vende que, que está a punto de romper las defensas ucranianas, pero los avances son de metros o de pocos kilómetros. Eso no es indicativo de una gran ofensiva rusa, que si fuese así y las defensas ucranianas cayeran, pues los avances serían de muchos kilómetros. Eh, Esto no tampoco tiene que dejar de lado que la situación sí es comprometida, pero es comprometida porque Occidente no está todavía asumiendo la responsabilidad que tiene en Ucrania. Y especialmente los europeos, yo creo que estamos en un límite en el que se han descubierto nuestras vergüenzas y no es que no seamos capaces de aportar a Ucrania lo que necesita, sino que poco menos que no somos capaces ni siquiera de tenerlo para nosotros, ¿no? Y la postura estadounidense, yo no sé si calificarla de desleal, de lenta, que produce lo mismo, y al final es que al frente no está llegando aquello que Ucrania necesita para tener opciones de victoria y solamente está llegando aquello que le da a Ucrania opciones de mantenerse en combate. Y eso no es una buena noticia ni debería de ser la línea que deberíamos de seguir. Pero bueno, yo espero que cambie esto. Eh, Supongo que Rusia apretará en estos meses hacia el verano, pero tampoco la veo yo con muchas condiciones para hacer cosas tremendas. Entonces, bueno, creo que estamos en un impasse como estábamos antes, de prácticamente un empate y que ni avanza uno ni avanzan los otros. Sí, siempre los números. Vamos a los números. Sí. Cuando en la segunda contraofensiva de Ucrania hubo dos ejes de avance importantes. El primero de Nova Novaliska, no sé si lo estoy pronunciando bien, hasta Urosaine, fueron 13 kilómetros. Desde el segundo eje hasta Robotine, lo estaban viendo recién, 13 kilómetros. Es decir, Rusia avanzó en la ofensiva más exitosa que tuvo, el avance más grande que hizo desde el 22 de febrero, 13 kilómetros. Es decir, si vamos a juzgar en función de los kilómetros, Rusia avanzó lo mismo que en dos ejes Ucrania. Entonces, si vamos a tomar a lo de Rusia como un éxito,
deberíamos asignar el mismo éxito a los dos anteriores ataques de Ucrania y hasta donde yo recuerdo todos calificaron como una ofensiva fallida, porque el otro elemento que hay que tener en cuenta es que tanto de Bakhmut como desde Advivka, la idea era sobrepasar la línea del río, que no lo han logrado. ¿Y cuál fue el costo? El costo solamente en el eje de Bakhmut para llegar a Chasiv Yar hasta ahora, en 6 meses, van perdiendo 343 tanques. ¿Sí? Es una barbaridad, 1.200 vehículos de transporte de tropas o de combate de infantería. Son cifras inmensas que no las perdió Ucrania en los dos ejes de avance, y hay que sumar uno tercero, que es el de Krinky frente al río Dnieper, en donde los rusos retrocedieron, abandonaron gran parte del territorio que estaba en disputa. Es decir, la propaganda está full, está diciendo que Rusia avanza, y lo único real, objetivamente, y esto es lo que podemos, ya no se puede discutir porque los hechos son demasiado fuertes, y es que Rusia hizo un enorme esfuerzo con lo que le quedaba para intentar un avance en el periodo que va desde el bloqueo de la ayuda estadounidense a Ucrania, el tiempo que tarda en llegar, pero además que esta ofensiva comenzó en paralelo a ese bloqueo, y al momento en que Europa empieza a reaccionar. Tengamos en cuenta que cuando Europa empieza a reaccionar, estamos hablando del mes de febrero. Recién en febrero empieza a moverse la maquinaria para abastecer a Ucrania, y tenemos entre 2 o 3 meses entre que llegan los equipos, se adaptan, se preparan las tripulaciones, porque, bueno, vos sos militar, vos lo sabes mejor que nadie, lo puedes explicar. Un Marder o un Bradley o un Abrams o no sé, cualquier tanque o un Leopard no es un auto común en el que vos te bajás de un Volkswagen y te subís a un Suzuki, y lo único que tenés que saber es, bueno, aprender qué tan sensible es la palanca de cambios o el pedal de embrague. El Vos embrague. claro, tenés que entender no solamente cómo manejar el nuevo equipo y pasar de los estándares rusos o soviéticos al estándar occidental, sino que además tenés que aprender a manejarte en grupos operativos, tenés que aprender a manejar el armamento, hasta los sistemas de telemetría o de puntería. Todo eso lleva un tiempo, y lo que hizo Rusia fue enviar todo esto, y con esto cierro. Ahí te dejo para que vos lo expliques mejor, porque vos sos militar, entonces vas a poder explicarlo mejor. Lo que hizo Rusia fue enviar todo, y lo tenemos para que lo verifiquen, para que vean que uno no está haciendo propaganda desde el otro lado. Si uno empieza a mirar las imágenes del frente, empieza a descubrir que desaparecieron los BMPU, los BMP-4, los BMP-3, los BMP-2, y empezaron a aparecer para llevar la infantería en la última milla, o sea, ese último tramo hasta la línea de combate o la línea de contacto. Empezaron a aparecer carritos de golf, que, claro, los usan no solamente porque no les queda tanto material, sino porque son más livianos, evitan mejor las minas que se activan con mayor peso, empiezan a usar camiones Ural, empiezan a usar menor cantidad de medios blindados. Y esto es la corroboración de que en algún punto hay un desgaste también en el ejército ruso, que hizo todo lo posible para llegar en este momento de ventaja que le dieron tanto el trumpismo como Orbán y la pereza europea. Lo que hizo Putin es sensato, es explicable, y en el campo de batalla es lo que está viendo, porque además de equipamiento están faltando municiones, no solamente de artillería, están faltando municiones de mortero, de fusil, de ametralladoras, y recién ahora que Ucrania entendió que le va a empezar a llegar, tiene que empezar a administrar con un poco más de optimismo, y de esa manera empezó a frenar lo que parecía un avance ruso imparable, que, como bien vos lo dijiste, sigue, pero que se mide en decenas o centenares de metros, y eso no es una ruptura de frente, ni acá, ni en Narnia, ni en el planeta Saturno. No, no, absolutamente de acuerdo. Yo creo que lo has explicado muy bien, pero fíjate, la propaganda intenta mostrar cuestiones eh, como lo que no son. Es decir, Ucrania no solo ha tenido que asumir
la recepción de materiales diferentes. Ujú, Es muy importante no solo manejar el carro o manejar los sistemas de combate, es importante que sean interoperables entre ellos y tú también te tienes que acostumbrar a eso. Y yo creo que a pesar de toda la propaganda, Estados Unidos y el Reino Unido especialmente hacen un apoyo de inteligencia ujú, y militar muy grande a Ucrania. Y yo creo que van por delante de los rusos. Es decir, lo fueron cuando Rusia entra en Ucrania. Yo creo que estaban preparados para ello desde hacía tiempo y por eso son capaces de parar ese ataque agresivo ruso, que los rusos sabemos todos que las guerras de desgaste, a pesar de que ellos digan que les benefician, nunca ha sido así. Es decir, ellos son de operaciones rápidas. ujú, En este momento les fracasa y tienen que ir a una operación de largo tiempo. Pero no es casual que desde hace ya muchos meses soldados ucranianos estén siendo entrenados en territorio y en países europeos. ¿Por qué? Porque se les está entrenando con el armamento que van a utilizar, pero también con las tácticas de combate modernas occidentales. Y eso incide en que con un ejército de menor número pueda soportar los envites de un ejército que envía infantería como carne de cañón, a morir bueno, a Putin esto le importa tres narices por ujú, ahora, ya veremos más adelante. Entonces, ¿por qué no hay aviones F-16? Bueno, pues porque no solo es, el público en general entiende, no, enviamos 300 F-16 a Ucrania, vale, ¿y eso para qué vale? Necesitamos pilotos, necesitamos que dominen la tecnología, necesitamos proteger esos aviones ujú, y ahora mismo yo creo que hay algo indicativo de que se está esperando lo que llegue de Estados Unidos y Europa, quizás no solo para soportar los ataques rusos, sino para generar ofensiva. Y me refiero a por qué estamos retirando Bradleys, por qué estamos retirando Leopard de primera línea de combate. Pues ujú, está claro que para ahorrar un desgaste que ahora no nos beneficia. ¿Para qué vamos a perder herramientas de nivel alto si ahora no estamos en condiciones de que su utilización sea absolutamente eficaz? Vamos a ujú, esperar a recibir mm, eh, artillería, munición de artillería, vamos a esperar a recibir misiles y vamos a guardar el material blindado para cuando tengamos esa posibilidad de atacar, ¿vale? Eh, mm, Como ya creo que dijimos en un programa, es indispensable algo que a mí me parece indispensable, en mi humilde opinión, es la capacidad de atacar objetivos de medio y largo alcance ujú. con misiles. Es necesario que Ucrania tenga la capacidad de atacar las líneas logísticas rusas. Si no Sí, es capaz de cortar las líneas ujú. logísticas, entonces sí tiene un problema. Y en Ahí este hay una sentido, definición política que es importante avisar. mm, Francia, Estados Unidos, Italia y se le han sumado los países escandinavos, dijeron que ellos ya no tienen ningún problema en la utilización del armamento que le entregan a Ucrania respecto a la elección de objetivos. Y es más, en algún punto están diciendo si tienen que atacar Rusia, ataquen Rusia con los Storm Shadows. Le están dando un permiso que Estados Unidos no se permitía la munición que le enviaba. Y la segunda observación que te hago yo, creo que los F-16 llegaron hace tiempo a Ucrania, pero coincido absolutamente con vos, que el saber utilizarlos, el saber manejar el tiempo y terminar el proceso, porque no es solamente tenerlos, como vos dijiste, es saber protegerlos, es saber que cuando se los va a enviar no van a haber baterías, y coincidiendo, dándole datos a lo que vos decís, no sé si la gente se dio cuenta, pero en los últimos 15 días
han volado 13 baterías antiaéreas de Rusia. Y si eso no es una preparación para la presentación en escena de los F-16, que me explique a alguien, porque yo no entiendo, entonces no entiendo Claro, absolutamente la estrategia. algo fundamental es atacar, eh, tener un sistema de defensa. Es decir, si tú sitúas F-16 en una base y no tienes la capacidad de defenderlo de los ataques rusos, te los eliminarán en tierra. Y Ujú, eso no se puede permitir. Para eso tienes que tener un sistema de defensa adecuado. Y yo creo que parte de los misiles, y bueno, España de hecho yo creo que eh, va a cambiar una o dos baterías Patriot de las que tiene en Lituania o en Letonia y se van a mandar a Ucrania. Y esos son todo preparativos para poder atacar eficazmente a Rusia, ¿no? Pero ujú. eso requiere de un tiempo. Exacto. Por ejemplo, F-16, pues se encontraron con que no tenían pilotos que hablaran inglés eh, con la fluidez necesaria para Ujú, entender este tipo de aviones, ¿no? Pero yo, fíjate, yo creo, Nacho, que hay un elemento característico de cuando va a pasar algo. Macron dice, yo no tengo ningún problema en mandar, en un momento dado, no tendría problema en mandar tropas francesas ujú. al combate. Los políticos anuncian sus pasos con tiempo. Es Como decir, para medir la reacción, totalmente, sí, sí. sí, entonces él ha puesto el listón aquí arriba para después bajarlo y enviar misiles de medio y largo alcance, que pueden hacer mucho daño. Es decir, a estas alturas, el puente de Kerch debería de estar en el fondo del mar, Ujú, porque es un elemento estratégico, cortar esa línea de abastecimiento, pero mucho más, cortar las líneas férreas, atacar las líneas férreas. Segundo elemento que hay que tener en cuenta, ¿por qué Ucrania ataca las bases de combustible, las refinerías? ¿Las ataca para que no tengan los rusos combustible? No, no. Las está atacando porque esto es esencial. Es ujú, dejar sin combustible a la fuerza es inutilizarla. Entonces ujú. están haciéndole daño donde les duele. Y lo van Exacto. haciendo calladamente, sin muchas alaracas. Tú dices, bueno, venga, han atacado con misiles Rusia, Odessa, no sé qué. Vale. Y al día siguiente, dos refinerías atacadas por... Tú sabes bien, Nacho, que cuando un misil cae en una refinería, provoca un daño importante, que repararlo cuesta un montón. Sí, es más, no solamente cuesta un montón, sino que los filtros, inyectores, son elementos de altísima precisión. Cuando vos tocas una torre de destilado, que dependiendo de la altura y la temperatura produce determinados tipos de combustibles, eso lleva elementos de precisión extrema que no se fabrican en Rusia, que tampoco se fabrican en China, se fabrican en el Occidente. Entonces, el resultado práctico, por eso digo siempre, uno cree que a veces le dicen que uno está haciendo propaganda de Occidente. No, son hechos, son hechos. A mí no me paga nadie de Occidente, me pagan mis seguidores para que diga, para que tire datos. Dato, Rusia reconoce que ha bajado en un 20% la producción de combustibles como consecuencia de los ataques de los drones. No dice que temporalmente bajó, dice que ya bajó un 20%. El precio de la gasolina subió un 10% en Rusia. Esos son consecuencias, datos reales de los ataques de los drones. Tercer dato, esta tecnología que está usando Ucrania no se la provee Occidente, aunque sí coincido con vos que le provee de inteligencia y datos, pero los drones son desarrollos ucranianos que desde antes de la guerra, Ucrania era una potencia en la exportación de armamentos porque era uno de los centros de fabricación de armas de la Unión Soviética. Entonces, todo eso que está recuperando ahora lo está haciendo sin pedir ayuda tecnológica misilística, ni ATACMS, ni Storm. No, 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 drones. Drones le redujo el 20% de producción de combustibles
que eso en el campo de batalla vale oro porque las batallas se ganan con logística y la logística hoy no es con caballos y con mulas ni con elefantes como podría ser con Aníbal, es con automóviles, camiones que se mueven con gasolina. Entonces, si no se entiende el golpe ucraniano, no se entiende absolutamente nada de lo que es la guerra. La guerra es un fenómeno que a veces se expresa en lo militar, pero es esencialmente político, pero también es económico. Entonces, si no se entiende eso, no se entiende absolutamente nada del conflicto y decir que Rusia va ganando la guerra porque avanzó, ¿cuánto? 14 kilómetros a costa de perder 300 tanques solamente en un frente, perdiendo el 20% de su capacidad de generación de combustibles y generando una coalición inmensa que ahora también sumó a Estados Unidos o la volvió al ruedo. Yo no entiendo quizás no entienda mucho de temas militares, pero sí entiendo de victorias y derrotas. Esto no es una victoria rusa, tampoco es una victoria ucraniana, pero tampoco es una derrota de Ucrania. Entonces pongamos las cosas como están. Estamos en el medio de un proceso, en un momento muy particular en donde Rusia está haciendo un esfuerzo enorme, pero Rusia está cada vez más lejos de la victoria. Recordemos lo esencial, lo básico. El objetivo de Putin era tomar Ucrania. Y tengamos además, Nacho, en cuenta algo que es, ya no es de conocimientos militares, sino de pura lógica. Eh, si Rusia estuviese ganando la guerra, significaría que los ucranianos se tendrían que batir en franca retirada. Esas Exactamente. imágenes no existen. Existe la pérdida de pocos kilómetros. Y valorar algo que es muy importante. Ujú, Si traspasado el peor momento de Ucrania, donde no tengo artillería, no tengo munición, no tengo aviones, si traspasado ese momento no han sido capaces de avanzar con consistencia, ¿cuándo lo van a hacer? Cuando ujú, Ucrania mejore su situación. Y ponemos un ejemplo que para mí como marino es, eh, bueno, tremendo. Ucrania no tiene armada ujú, y Rusia tiene la flota del Mar Negro, desde donde disparaba con tranquilidad misiles a territorio ucraniano. Pero desde hace ya bastante tiempo no se atreven a mover un buque porque ante la falta de medios el ingenio ucraniano ha creado drones marinos con los que han hundido ya del orden de, no sé la cifra exacta, pero creo que 17 buques de guerra, ujú. Sí, desde cruceros hasta buques de y varios buques, desembarco. y varios buques principales. Y vos que sos marino, ya que hablamos de victorias, porque, insisto, no se trata de propaganda, sino de hacer un reporte lo más objetivo posible. Parte del objetivo, tenemos el objetivo primero que era tomar Ucrania, era tomar Kiev. El otro objetivo era enlazar a través de la toma de Gerson y luego de Odessa para establecer un punto fuerte en Moldavia, en la zona de Transnistria, que es la zona prorrusa. Vos sos marino y vos sabés que los Ropucha y el resto de los buques anfibios le han quitado a la flota del Mar Negro la capacidad de anfibia y por lo tanto la habilidad como para poder ejecutar. No pueden ejecutar Sí, un desembarco ahora mismo, pues no tienen buques exacto, para ello. Porque de la exacto. clase Ropucha yo creo que le han hundido tres. O Ujú, sea, sí, eso es una pérdida tremenda. y Y, perdieron y el dominio de nadie, la zona. y nadie está hablando de eso, claro. Y Entonces, cada vez ujú, avanzan en ataques más lejanos a la costa. ujú, Tenemos que pensar que los rusos han cambiado sus buques del Mar Negro de puerto para alejarlos de la capacidad de los drones navales ucranianos y les han vuelto a atacar en esos puertos lejanos. ujú, Es decir, yo no veo ese avance y yo creo que aquí sí es dos ideas aporto como que yo, en mi humilde opinión, creo que son esenciales. Una es la pérdida de soldados, que ujú, eso sí afecta más a Ucrania
por razón de que es un país con muchos menos habitantes y con un porcentaje elevado que se ha ido de Ucrania, mientras que el otro tiene masa para hacer una carnicería. Eso es un elemento importante, esos reclutamientos que van a afectar yo creo que más a Ucrania que a Rusia. Y después, un elemento que yo creo sería mm, importantísimo es que fuesen capaces de asesinar a Zelensky. Ujú. Eso provocaría quizás un problema serio, ¿no? Pero Sí, bueno, ya estarán trabajando en ello todos los sí, días. lo intentaron. De hecho, cuando fue el ataque de Hostomel, Mm. al aeropuerto de Hostomel, hubo una columna de Kadirovitas que tenía como misión infiltrarse en Kiev y terminar con Zelensky. Eso lo documenté, y esa columna fue masacrada y tuvieron que retirarse junto con las tropas que se retiraban del aeropuerto de Hostomel hacia el norte, en lo que fue la retirada general hacia Bielorrusia. Lo intentaron, ahora pidieron la captura, la justicia rusa pidió la captura, lo cual no deja de ser una cosa bastante graciosa. Primero porque Rusia no reconoce a la Corte Internacional de Justicia, y si la reconociera, hay un pedido previo para que entregue no solamente a Lavrov, a Putin, sino también a Lavrov y a toda su banda. O sea que si quiere que se cumpla, primero tiene que entregar a Putin. Y en segundo lugar, porque es impracticable, porque diplomáticamente hoy Rusia está absolutamente aislada, tiene un pequeño grupo de 8 o 9 países: Corea del Norte, Irán, eh, Venezuela, Eritrea, por ahí. Todas las autocracias. Sí, todo lo, sí, sí, este, y más allá de eso, no tiene a Sudáfrica, Sudáfrica, cuando se hizo la cumbre del BRICS, la directora Putin no viniera porque ellos son signatarios de los acuerdos que obligarían a su captura y extradición. Así que sí, Zelensky les está molestando muchísimo, y hubo una maniobra para decir que Salush quiso dar un golpe de Estado, que no le funcionó, pero ya se les convirtió en una figura muy antipática, y me parece que esto tiene también que ver mucho con la otra gran maniobra de la propaganda, que es pedir que haya una salida negociada ante la imposibilidad rusa de romper tablas, partida está en tablas. Eh, y Zelensky se ha transformado en la cara de: lo único que hay que negociar es la fecha de salida de las tropas rusas del territorio ucraniano. Por eso me parece que esta ofensiva en contra de la figura de Zelensky tiene mucho que ver con eso, para ver si surge alguna figura que diga: bueno, cambiemos paz por territorio, más afín a las ideas que el otro ala, el ala norteamericana y húngara de la propaganda rusa, quiere instalar de que perdida la guerra hay que negociar, entregar algún territorio. Ya lo dijo Trump, ya lo dijo Orbán, esa salida. Pero me parece que se inscribe más que nada en esa maniobra. Pero además, fíjate, Nacho, como bien apuntas, Saluzny, ¿dónde está de embajador? Gran Bretaña, que En acaba de Gran, aprobar, en Gran creo que el Bretaña. paquete más grande de No está, ayuda. no está en Ah, Alemania ni en Bélgica, está en Gran exacto. Bretaña. Solamente Es- tenía dos direcciones, una más lejana, que era más incómoda, que sería Washington o Ujú, Londres. ¿Y dónde está? En Londres. Probablemente, vuelvo a repetir, porque yo creo que Ucrania, junto con Estados Unidos y Gran Bretaña, está haciendo muchas cosas que no están a la luz. Por ujú, ejemplo, Ucrania se ha visto desde el punto de vista de inteligencia. A mí me fascina porque pongámonos en el año del ataque. Ucrania era un país absolutamente penetrado por los rusos, en ujú, toda la administración, en todos los niveles. ¿Qué trabajo ha tenido que hacer la contrainteligencia de limpieza para seguir adelante con garantías? Y en ese trabajo, evidentemente, les han ayudado, porque
porque los servicios británicos o estadounidenses no solo tendrían fuentes en Ucrania, las tienen en Ujú, Rusia. Entonces, sí. les han ayudado y mucho. Y ese trabajo ha sido vital también para poder continuar, ¿no? Yo creo que, bueno, como conclusión a lo que preguntabas al principio es, estamos en la misma situación de, si me permitís la palabra, de empate técnico en el que no se ve que Rusia sea capaz de ganar esta guerra y ahora mismo tampoco se ve que Ucrania sea capaz de ganarla. Ya veremos si en unos meses ese dibujo cambia, que yo espero que sí cambie, ¿no? Yo creo que se están preparando para ello, Ujú, porque una cosa, fíjate, se está valorando y utiliza la propaganda, el eslogan completamente y constantemente de se está rompiendo la defensa ucraniana. Bueno, no sé qué entienden por romper la defensa ucraniana, pero yo voy un poquito más allá. ujú, Madre mía, como los ucranianos rompan la rusa. A ver cómo van a aguantar. sí. Y sí, es la misma cuando cuando Ucrania se estrelló contra la línea Surovikin, Claro. se está dando la situación análoga. Y mi conclusión es que, por lo menos los que tratamos de informar sobre la guerra sin tener un sesgo, a ver, todo el mundo sabe que mi preferencia sería que gane Ucrania, porque considero Sí, que y la es la mía. potencia Y la agredida, mía. pero eso no implica que por mi deber de periodista tenga que tratar de ser lo más objetivo posible. Y por lo tanto, mi conclusión es esta. Somos muy pocos los que nos encontramos ahora en la misma situación que en febrero del 2022, cuando todo el mundo decía Ucrania está perdida. Somos muy pocos los que decimos, ojo, calma, nada está terminado, ni le den tampoco a Rusia todas las de ganar, porque esto es solamente un fotograma dentro de una película mucho más larga. Ucrania no está perdida. Eso es para mí lo más objetivo que puedo decir. Sí, yo creo que como dices tú, la objetividad es una cuestión, claro que tenemos todos nuestra tendencia, yo la tengo clara, yo creo que Ucrania debe de vencer por muchas cuestiones, porque es el Ujú, agredido, porque ahí no solo se está defendiendo el territorio ucraniano, sino que se está defendiendo la puerta de Europa y la están defendiendo con sangre y para mí se han ganado a sangre y fuego la ujú, pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea. Se han ganado tener absolutamente. un futuro mejor, se lo han ganado a sangre y fuego. Y seríamos idiotas si no consideráramos esto algo que deberíamos de respetar profundamente. Pero Absolutamente. además, yo no creo eh, que Rusia tenga muchas más capacidades. Ujú. Está Yo poniendo coincido con sobre el vos. terreno lo que tiene. Coincido con vos y por eso digo que hay que ver la película, no el fotograma. Coincido, no solamente se defiende a Ucrania, sino que se defiende valores y se respeta un esfuerzo. Por eso estamos en el mismo lugar que en el 2022, diciendo, no menosprecien, es un error menospreciar a los rusos, pero peor aún es menospreciar y creer que se juega ganador porque es más chico, porque no tiene tantos soldados, tantos tanques, tantos aviones. Peor error es menospreciar a Ucrania. Si hasta el momento no tuvieron suficientes pruebas de la capacidad y la voluntad ucraniana, entonces no es uno el que está haciendo propaganda, sino que al que uno contradice es al propagandista de las victorias que nunca sucedieron a pesar de las predicciones. Además, fíjate, Nacho, las guerras, a veces cuando las guerras se desarrollan en un campo de batalla muy extenso, tienen diferentes frentes. Ujú, Tienes que defender diferentes frentes. Pero las guerras cambian de orientación a veces por determinadas acciones. ujú, Me explico. Eh, Antes del desembarco de Normandía, la guerra la estaba ganando Alemania.
Es Ujú, decir, había conquistado prácticamente toda Europa. El desembarco ujú. de Normandía marcó un punto de inflexión y a partir de ahí fue perdiendo paulatinamente en todos los frentes. Por tanto, aquella acción bélica marcó el desenlace de la guerra, a pesar de que ahora los rusos digan que los que ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron ellos, ¿no? Sí, Eh, hay que decir que hasta el 43 todos decían que Hitler era imparable, que Japón era imparable, y después vino Kursk, vino Normandía, vino el norte de África, vino Sicilia, claro, eh, Stalingrado, todo eso, determinadas acciones bélicas que cambiaron el curso de la guerra. Midway, Salomón, tenés Y, Filipinas, y y todo eso fue un proceso, que la gente entienda, 43, 45 fueron 2 años, 2 años, tenemos 2 años y 3 meses de guerra, no sé, 2 años y 4 meses de guerra. ¿Ustedes creen que esto se soluciona tan sencillo? No, no hay soluciones sencillas. Estamos en el proceso, tratamos de describir el proceso. Describimos un proceso que empezó en febrero, en marzo Rusia ocupaba un 33,8% del territorio de Ucrania, o mejor dicho, Ucrania había perdido el control sobre el 33,8%. Después de 2 años estaba en el 15,62. En la última ofensiva pasó al 16 y pico. O sea, nada. O sea, no domina Ucrania. Entiendan, de un tercio pasó a poco más del 15%. Si en ese proceso ustedes ven una victoria rusa, entonces el problema no es ni siquiera de entendimiento, es matemático es realmente un problema cognitivo. Son los números. Después podemos debatir ideas, ideologías, todo lo que quieran. Los números, 33, 15%. Y fíjate, tú que aportas informaciones interesantes sobre esto, yo creo que es muy importante también ver que la posición americana, la posición estadounidense, perdón, a Ujú, pesar de tener una situación interna compleja, han logrado el apoyo mayoritario al envío de armamento a pesar ujú, de una situación interna compleja, porque yo no quiero ni imaginarme, antes hablaba de dos factores, que era el factor de pérdidas de vidas, el factor de la eliminación del líder, que serían dos cosas graves, pero hay otra cuestión también importante, que es eh, que llegue Trump al poder. Eso ujú. sería un problema serio, Sí, seguro. yo creo que Europa y Ucrania están trabajando sobre esa hipótesis, preparándose Mm. para esa hipótesis, y como vos decías, va a haber que hacer un esfuerzo importante antes de noviembre. Siempre está bueno fijarse las fechas políticas porque son las que vienen marcando lo que sucede en el campo de batalla. Yo creo que antes de noviembre, Ucrania tiene que demostrar que tiene una mayoría de edad con respecto a la asistencia estadounidense. Totalmente de acuerdo. Ujú, Eh, Totalmente de acuerdo. Yo creo que antes de noviembre, Ucrania tiene que demostrar que con lo que se le aporta tiene tiene la posibilidad de arrinconar y hacer retroceder a Rusia. Porque eso va a ser difícil que la opinión pública estadounidense diga que no al apoyo. Ahora, si ujú. llegado ese momento no se ve que haya esos avances, eh, se ve que no pueden, yo creo que Trump lo que haría sería derivar a Europa el Ujú. peso del apoyo a Ucrania, poniéndonos en un brete importante. Porque Y yo otra, que... y otra cosa más que es muy peligrosa, Sí, y puede ser que con un amigo en la Casa Blanca, Putin se anime a atacar directamente a Europa para abrir un frente adicional, sabiendo que Europa tendría que hacer frente a algo muy fuerte en varias zonas, y me refiero a los países bálticos. Ahí está mi temor, o a Finlandia, o que genere una situación en Finlandia.
eh, yo creo que la llegada de Trump puede disparar en Putin, llegado un momento de desgaste muy grande, porque si el desgaste hasta ahora es importantísimo, ya lo explicamos, le sumamos los tanques, y uno ve las pérdidas registradas y sacando los T-90, los últimos T-90 que llegaron, cada vez hay más T-80, más T-62 y cada vez más hay más T-54, 55, por lo cual está perdiendo Rusia. El riesgo de la llegada de Trump es que se envalentone Putin y genere una situación de conflicto abierto con Europa, Claro, sabiendo que Putin va a decir: yo no tengo nada que ver, América great again. claro, porque además, Nacho, fíjate, y Alberto, la llegada de Trump podría no, ya lo está anunciando. No sería solo la falta de apoyo militar, sino la falta de apoyo de inteligencia de lo que Ujú, estamos hablando, importantísimo para sí, continuar. Entonces, dejar ciega a controlaría Ucrania. los órganos de inteligencia y Ujú, generaría un problema importante, más allá de locos como Elon Musk, que igual se posicionaban cercanos a las teorías de Trump, ¿no? Y no ujú, olvidemos que el apoyo de Starlink y de su captación de información es importante, pero ya en un momento de la guerra, no sé si os recordáis, hace unos meses ya amenazó con cortar el suministro de información de Starlink si Ucrania no pagaba o la coalición no pagaba, ¿no? Son sí, individuos que quieren aportar a la dirección de los estados una, un sistema como el que aplica a las empresas. Y creo sí. que eso no funciona. Ahí, como esto no es X o Twitter, lo podemos decir porque no nos van a banear. ¿Por qué es importante lo de Elon Musk? Porque el sistema GPS que está usando Rusia es el de Estados Unidos, porque es el equivalente, el GLONASS, No es funciona. el sistema, no funciona. Y lo poco que funciona es fácil de interferir para Estados Unidos. Por eso es importante que Estados Unidos siga apoyando. En la medida que se retire Estados Unidos, Ucrania y Europa pierden gran parte de las prestaciones secretas o las prestaciones más precisas del GPS norteamericano, el sistema, no me acuerdo si se llama Eureka, el europeo tampoco está funcionando a pleno, no tienen esa capacidad, y los rusos ahora, para sus bombas guiadas, están usando el Starlink. No hay que tener miedo de decirlo, están usando el sistema de coordenadas que le provee Elon Trump Sí, para está vendiendo a los dos bandos. claro, si las bombas rusas llegan por el Starlink. No hay que tener tanto miedo. Si uno va al mapa de la está incondicional en todo el territorio del Donetsk, Zaporilla y Kharkov. Lo único que tiene que hacer Elon si quiere ayudar a Ucrania es bajar la palanca o apretar el botón y a esa zona apagarla, y dejaría a Rusia sin sistema de GPS. ¿Por qué no lo hace? No lo sé. Por- pues porque, ¿Por qué? pero sería grave la pérdida de esas capacidades. eh, es decir, a ver, yo voy a ser absolutamente sincero. ¿Puede Ucrania derrotar a Rusia con el apoyo únicamente europeo? No, creo que absolutamente no. Necesitamos el apoyo de Estados Unidos. Pero Estados Unidos tampoco se tiene que jugar mucho, ni Trump ni ningún tarado de estos, a perder el socio europeo. Ujú. No sería muy Sí. bueno para Estados Unidos eso. Es Yo decir, lo que creo es que, disculpame, pero yo creo que Ucrania sí, tiene menos posibilidades de derrotar a Rusia. eh, con Europa creo que puede aguantar y va a ser una guerra mucho más larga hasta que Estados Unidos despierte, nos o hasta iríamos a que una guerra mucho más larga. mucho más larga. Pero creo que el principal país, el primer candidato a derrotar a Putin es Rusia. Si Rusia sigue como sigue, sin falta de resultados, yo no sé cuánto más va a aguantar Rusia.
Las señales que llegan desde Rusia del deterioro, no solamente del estilo de vida, sino también de la infraestructura básica, ya no solamente por los ataques de los drones ucranianos, a ver, lo vimos en las inundaciones de Orlov, de pronto tienen miles de kilómetros cuadrados bajo el agua porque no tienen sistema de asistencia, porque sus construcciones están quedando fuera de época, eh, porque sus refinerías están quedando obsoletas. Entonces me parece que sí, la llegada de Trump le puede dar un aire, pero yo no veo que Rusia pueda aguantar infinitamente. Tiene infinitas materias primas, si querés no infinitas, pero tienen inmensas cantidades de materias primas. Pero como Sí, dije en pero, algún pero episodio, tiene muchos problemas también, eso muchísimos tenga, problemas. eso tenga una tonelada de harina no me hace el mejor panadero. Sí, lo que importa es que no estamos en la era este, preindustrial en donde las materias primas marcaban el poderío de un país, ni la cantidad de habitantes. Estamos en una era tecnológica. Si Fíjate, Rusia no tiene tecnología, yo pensaba el otro día, Nacho, y lo anuncio aquí, si alguien me roba la idea, pues muy bien que lo haga él. Pero el otro día estaba dándole vuelta y digo, se me vino a la cabeza pensando en Trump, escribir un libro al que le pondría una novela a la que le pondría el siguiente título. ¿Y si Trump y Gorbachev fuesen dos agentes de inteligencia? Porque Gorbachev destrozó la Unión Soviética y ujú, Trump va camino de destrozar Estados Unidos. sí, Serían, si lamentablemente. son dos agentes de inteligencia, serían dos éxitos rotundos de cada uno. El rastro del vínculo de Trump con Rusia se vincula en los años 80, el 80 tardíos, cuando los primeros, no, perdón, 90, cuando los primeros oligarcas que surgen del Glasnost y de la perestroika empiezan a invertir en propiedades en New York. Una de las inversoras era la inmobiliaria de Trump. Después Trump quiso construir una torre Trump en Moscú y por eso se reunía con Putin y también se quiso apropiar del concurso Miss Mundo y llevarlo al área de Rusia. Puedo tirar muchas ideas. Yo, Eh, yo como ex miembro del Servicio de Inteligencia Español, si tengo que adivinar la parte del cuerpo que pueda tener pillada Putin de Trump, tengo que pensar poco. Seguro que acierto a la primera. Solamente voy a agregar, de las 5 causas judiciales que hoy hackean a Trump, si Putin tuviera pruebas en alguna de las 5, lo hunde a Trump. Solamente eso voy a decir. Sí, claro. Pues chicos, si queréis lo cerramos hoy por aquí, nos vemos otro día, ¿vale? Dale. Bueno, muchas gracias. Muy Un bien. gusto, como Muchas siempre. gracias. Muchas Hasta gracias, luego. Nacho, Alberto, y nada, cuando ya sabes, Alberto, que yo para ti estoy dispuesto siempre. Ahora que me prodigo menos en estos campos, porque yo como Nacho que escribe unos tweets larguísimos que me pongo a leer y no acabo de pasar pantalla nunca. Digo, yo ahora que estoy escribiendo un libro que lo tengo que entregar el 1 de julio, yo ahora me pongo en el lugar de Nacho, ¿no? De lo difícil que es escribir un libro y de cuánto tarda. O sea, Ah, un, horroroso. li- un libro es un hijo. Es un parto. Sí, Por totalmente. lo dicho, por lo dicho, chicos, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ti, Alberto, muchas gracias. Nacho, un saludo. Gracias a ambos.